Y hemos avanzado mucho. Obviamente hemos avanzado mucho porque en el libro está documentado que es como nosotros somos efectivamente una especie doméstica o domesticada. Desafortunadamente eso no es placentero. Pero por ejemplo, en el interior del libro he incorporado las indicaciones a las que llegamos con los textos hebreos contemporáneos escritos ahora, en los cuales se habla y se agrega cómo se puede llegar a incidir sobre la información de la red neuronal del feto. Así que vean a qué nivel de domesticación se ha llegado. Es decir, se está tratando de modelar el feto en el momento en el que se está desarrollando, incidiendo sobre la formación de la red neuronal. Esto se refiere sobre todo a ellos descrito por el mundo judío y dicho que técnicas propias en el mundo judío se hace de modo que la red neuronal sea similar a la de sus ancestros. Si esto no es domesticación o domesticar, como prefieren llamarlo, no sé qué otra cosa sería domesticar o domesticación o condicionamiento. El hecho es que después llegamos a todo esto porque en Pietro Buffa nos conocíamos desde hace 4 años. Llegamos a esto gracias a que hagamos cuenta que, y el hagamos de cuenta que es de hecho una técnica o una metodología que comenzó en el 2010, que sigue vigente porque a medida que, se va notando que es muy eficaz. Y por supuesto es muy perturbadora. Y que de qué trata de todas las maneras de hacer comprender que no hay que hacer de cuenta que, porque es algo estúpido. Y también tenemos el libro, La Biblia nunca lo dijo, que escribí con la doctora Lorena Giorni, que es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Milano, en el cual decimos que es mejor no publicitarlo. Bueno, porque es como inútil. Es mejor no hablar de él. Se lo estamos diciendo de todas las formas posibles e imaginables. Continuamos hablando en una lengua. Tampoco de este libro de aquí es mejor olvidarse de él, que hay que hablar de él. Ahora, cuando uno escucha que es mejor no hablar, uno dice, entonces hay que hablar más de eso definitivamente, obviamente, ¿no? Porque eso se quiere decir dentro de ese libro. Hay algo. Es más, cuando te dicen que el libro es inútil, entonces, ¿qué problema hay? Que lo dejen solo, lo extrañaremos. Pero cuando en vez de eso continúan y dale, si no sirve porque se preocupan, no hablan más, ¿qué problema hay? Si no... Así que procede con el que hagamos de cuenta que, teniendo presente que, hagamos de cuenta que es una declaración metodológica. Les digo francamente, con el problema que tengo en los ojos, esta cosa de aquí no está, esta luz me está, pero me ha dado cuenta de que no se puede hacer de otra forma. Ahora, el hagamos de cuenta que es una cierta forma, en el sentido de que podemos hacer de cuenta que Pinocho era real. Mejor tomarlo como algo raciocinio. Podemos hacer de cuenta que Pinocho es real, que nadie puede decir que claramente, como podríamos parecer obstetras, ginecólogos, sexólogos, para decir que eso no es real, que el niño se hizo a partir de la madera. Pero bueno, no me interesa. Yo hago de cuenta que Pinocho es real, a mí no me importa de dónde salió. Podemos entonces llegar a la conclusión de que, como decirlo, haciendo de cuenta que Pinocho es real, no llego a ningún lado. Y puedo llegar a la conclusión, a lo que sea, a formular una hipótesis para decir, pero si hago de cuenta que esto es verdad, tal vez nos llegue, o lleguemos, a algo interesante, y esto es lo que sucede en la Biblia. Porque conforme vamos avanzando, y si te das cuenta de cuáles son las llaves de lectura, porque incluso ahora que son más visibles, que no son tanto parte del pasado, sino que es lo que prepondera en lo que se refiere al presente, las llaves de lectura son aquellas que, de un lado tenemos a los pueblos paganos, y por otro, no tanto el pueblo judío, sino la familia de Israel, porque de esto se ocupa la Biblia, y no de los judíos, sino de la familia de Israel.
es decir, de la familia de Jacob, que es lo que estableció el pacto, que este individuo, o con este individuo llamado Yahweh, todos estos pueblos nacieron paganos, pero al final la de Israel fue la única que atendió todo, por Yahvé, es decir, que entendió el monoteísmo, que se convertiría en una vértice del pensamiento religioso de la humanidad. Como dije, la familia de Israel fue algo único, desde el punto de vista, en realidad leyendo la Biblia, haciendo de cuenta que lo que está escrito sea verdad, porque la familia de Israel se comportaba exactamente como todas las demás, en el sentido de que cada uno tenía su Elohim, que cada uno se comportaba con su Elohim exactamente como Israel, que se comportaban con el suyo. Si alguien tiene una Biblia, ok, ahí está, puede buscar Éxodo 38, ¿alguien más? Podría buscar 1 Samuel capítulo 2, porque por ejemplo, tienen que saber que estos pueblos paganos eran pueblos que, por ejemplo, los babilonios, los asirios, los egipcios, todos los pueblos del lejano oriente, todos los pueblos del centro de Sudamérica, que hicieron desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista documental, desde el punto de vista de conocimiento científico, matemático, astronómico, que puede ser entendido como astrológico, que estos pueblos hicieron, alcanzaron esta conquista increíble, pero eran totalmente estúpidos, que se arrollaban enfrente a sus ídolos de piedra, sin saber que detrás de ellos no había nada, porque eran idiotas. Es decir, los babilonios, que usaban la geometría trapezoidal para calcular la órbita del planeta y que preveían las posiciones de los planetas, de los meses y semanas, eran unos estúpidos que se arrollaban enfrente de un montón de piedras, supuestamente, o de un pedazo de madera, sin saber que Dios no estaba ahí. Esto es lo que siempre nos han dicho la historia y la tradición, pero en cambio Israel no. ¿Quién buscó Éxodo 38? Usted puede leer el versículo 8, por ejemplo. Un momento, por favor, un momento. Por ejemplo, apunta los otros pueblos paganos que se fabrican ídolos, que tenían un pensamiento religioso absolutamente sin sentido. Por ejemplo, tenían la miseria, absolutamente inaceptable, ¿no? Costumbre de practicar la prostitución sagrada, pero en cambio, Israel con su Dios, podemos leer. Entonces hizo la fuente de bronce con su base de bronce, dice el público, usando los espejos de las mujeres que habían venido en grupo, y servir a la puerta de la tienda de la asamblea. Ese fue Moisés, que para construir la base de bronce, toma los espejos de las mujeres que hacían el servicio en el templo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Serían las telefonistas? ¿O las recepcionistas que registraban quién entraba y quién salía? Hacían un servicio. Tienen que saber que el verbo prestar servicio, que está ahí, en hebreo se usa para otra cosa. Prestar servicio militar, prestar servicio sacerdotal, prestar servicio como prostituta en el templo. ¿Quién buscó 1 Samuel 2? Podrían leer, puedes leer en el versículo 22. Elí estaba allí muy viejo, oyó que sus hijos estaban haciendo en todo Israel, y como ellos se unían con las mujeres, que prestaban servicio en las puertas de la tienda de la reunión. Ahora todos los pueblos paganos eran unos degenerados porque practicaban la prostitución religiosa, pero Israel no. ¿Entienden? Y esto está escrito aquí, No es la traducción mía, es la Biblia que tienen ustedes ahí, por si tenían dudas. Elí era en un momento el sumo sacerdote del pueblo de Silo,
y sus hijos frecuentaban las prostitutas. No tengo nada contra las prostitutas, sino contra el que dice que los paganos eran realmente lujuriosos y que Israel y su Dios no, en vez de decir que Israel y su Dios también, igual que todos los demás. Y eso lo dice la Biblia que tienen en su casa, y está aquí en la Biblia, pero la familia cristiana, pero si fuese, es lo mismo. Y después de un cierto punto, Yahvé, este presunto Dios, se les agarra con la familia del sumo sacerdote Elí, con sus hijos. ¿Por qué? Porque profanaban sus sacrificios. Hay que decir que estas interpretaciones son ciertas. Los sacrificios eran sagrados. Y como ellos los profanaban, bueno, Dios tenía que intervenir justamente. ¿Y saben cómo lo profanaba? Esto lo digo yo. Estamos siempre en Samuel. Pero los versículos anteriores guardan la misma significación que lo vamos a ver. Entonces, los hijos de Elí eran hombres perversos. Ellos no respetaban a Yahvé. Ni los derechos y deberes del sacerdote hacía el pueblo. Cada vez que ellos ofrecían un sacrificio, tienen que saber que el pueblo debía hacer sacrificios, sus animales, el templo, porque una parte iba para el alimento, y la otra parte se quemaba para producir el humo que le gustaba tanto a los Elohim y que los calmaba como se explica muchas veces en el libro. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, venía el sirviente del sacerdote, sirviente de él, de su familia, y mientras se quemaba la carne, escuchen bien, con un tenedor de 3 puntas en la mano, y lo clavaban en el recipiente o en la cazuela, o en la olla o en la marmita. Es decir, vean el nivel de descripción que dan. El sacerdote tomaba todo lo que el tenedor clavaba, y eso hacía con todos los israelitas que iban ahí. Así lo a ofrecer los sacrificios como le era requerido. Asimismo, antes de quemar la grasa, venían al servicio del sacerdote, el siervo del sacerdote, y le decían a los que sacrificaban: dame la carne para asar, para dársela al sacerdote, porque él no acepta la carne cocida, solamente cruda. Si alguno respondía: primero hay que quemar la grasa, después toma lo que desees, él respondía: no, debes dármela ahora, de lo contrario la tomaré por la fuerza. Así que el siervo de la familia sacerdotal andaba tomando la carne destinada a Yahvé y lo llamaba a la familia del sumo sacerdote. Y Jehová entonces aniquila la familia del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque le robaba la mejor carne, la robaba. Así que Dios se enoja con la familia del sacerdote porque le robaban los blandos. Dios, si fuera verdad que eso está relatado, estaríamos en presencia de un absurdo. Pero ¿quién puede inventarse una cosa como esta cuando decimos que la Biblia está llena de historias de fábulas, etcétera? Pero quien se inventa algo como esto y hablando de su propia gente, ¿a quién se le puede ocurrir inventar una cosa así? Que Dios se enoja porque le quitaron los mejores pedazos de carne. Después el mismo Dios que se enoja, no lo voy a leer ahora, pero le he dicho muchas veces, porque sentía el olor de la caca en la tienda, en el libro de Levítico, Deuteronomio 23:12. Toma esa pala que tienes para trabajar, que cuando tengas que hacer tus necesidades te van afuera. Lo haces ahí y lo cubres, porque estoy harto de tener que oler tu suciedad. Deuteronomio 23:12. Pero ¿a quién se le puede ocurrir inventar una cosa como esta hablando del Dios propio? Pero aunque fuese en forma alegórica o de metáfora, ¿por qué se puede inventar una alegoría o metáfora más desagradables que estas? No, estas cosas las escribieron porque estaban obligados a escribirlas. En una de estas guerras continuas, el comandante de la fuerza de Israel, que se llama Jefet, combatiendo contra los amonitas, Jueces 11:24, acá él habla con el
rey de los amonitas. Y escuchen lo que le dice. La tierra de la cual tú, Elohim, e incluso dice el nombre Kemosh, que te entregó como posesión de lo que tienes, de la misma forma también nosotros tenemos todo lo que Yahvé, nuestro Elohim, nos ha entregado. Digamos, tu Elohim te dio todas esas tierras que tenés. Perfecto, nuestro Elohim nos dio estas tierras y nosotros las ocupamos. Y punto. Igual, no hay ninguna diferencia. No es que le dice, a mí me las dio Dios y vos te las dio un ídolo de piedra, aunque esto es lo que dice la teología, que existe un solo Dios y que todos los demás son paganos idiotas de ídolos de piedra, hablaban de arcilla y no. En cambio, los israelitas eran los únicos inteligentes, supuestamente, solamente que los israelitas dicen, tú Elohim que Mos te ha dado todas las tierras que tenés y bueno, yo tengo que ocupar las que me dio mi Elohim Yahvé, punto, se acabó, ninguna diferencia. Ninguna diferencia, está escrito acá, no es ninguna traducción mía. Así que más claro que esto no puede ver. Así que por lo que la teología tiene que saltar todo esto, o en su defecto no hablar más de estos versículos. Alguna vez los mostraron esto, se lo enseñaron, es tratar de decir que en realidad cuando decían esto querían decir esto otro. Pero bueno, señores, lo hacemos eso incluso con Tex Willer, una historieta, leemos algo que dice ahí, lo cambiamos y hacemos decir que nosotros lo que queremos. Empezamos viendo primero lo que existe, de lo que está, y después, bueno, si uno quiere escribir una interpretación se le podrá, pero no hay ninguna necesidad de interpretar, todo está coherente aquí. Cuando este señor, acá de Nacor descendía uno que se llama Labán. Cuando estos señores tenían que tomar esposa, volvían a las familias de origen. Ok. Abraham vuelve a la familia de origen a tomar su hermanastra Sara. Isaac le asigna a una mujer de la familia. Y Jacob, cuando debe tomar esposa, vuelve al mismo lugar. Y cuando él va ahí, el patriarca era este de acá. Y de hecho, Jacob se casa con 2 hijas de Labán. Va al lugar y ve, y como estaba linda, pues bueno, si vos querés una hija, primero tienes que... Entonces Jacob tuvo que trabajar y después de eso, cuando llegó el momento del matrimonio, como era una familia, como una de las hijas estaba linda y la otra estaba fea, la primera noche Labán hizo entrar en el lecho de Jacob a la fea. Jacob se da cuenta el otro día y dice, pero bueno, ahora no nada, si quieres la otra tenés que seguir trabajando para mí. Él sigue trabajando hasta que en un determinado momento le traiga las 2. Después él se va y como se había pasado un tiempo y no se llevaban bien, cuando Jacob se va con las mujeres y con un montón de animales que había logrado obtener, Labán entiende que Jacob la había estafado de nuevo, así que le empieza a seguir. Esto para que vean el amor que había dentro de la familia. Cuando se encuentran, logran, digámoslo así, no combatir. Logran hacer un pacto, digámoslo así, hacen un pacto y ponen un monolítico. Esto está en Génesis 31, 52. Y Labán le dice a Jacob, una de estas cosas serán testigos de que ninguno de los otros iremos contra el otro. Este montón de piedras y estas piedras conmemorativas con malas intenciones. Esto lo erigí entre tú y yo. Es decir, juramos que ninguno de los dos va a atravesar la línea del otro con intenciones hostiles. Y escuche bien lo siguiente. Y el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor serán los jueces entre nosotros. Génesis 31, 53. Es decir, como garantes de este juramento. Yo que uno pertenecía a esta rama de la familia y el otro a esta otra rama de la familia. Digo, que el garante por parte de los Elohim de Abraham y el garante de esto era el Elohim de Nacor. Es decir, el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor son ellos dos los garantes de esas fronteras. Ahora bien, ¿cómo se puede siquiera pensar que de este de acá juraba en nombre de Dios y este otro juraba con un montón de ídolos de piedra o de arcilla?
Acá después obviamente quisieron, y leo incluso en internet, porque realmente yo me di cuenta que son capaces de inventarse cualquier cosa. Entonces dice, esta rama de Abraham era monoteísta y en cambio estos otros eran monólatras, o que eran enoteístas, porque usan un montón de ¿cómo decirlo?, definiciones muy complejas para esconder la realidad, que además está muy buena y es fascinante. Enoteístas quiere decir que adoran a un único Dios sin negar la existencia de otros. En cambio, monoteístas adoran a un único Dios negando a todos los demás. Y la monolatría acepta la existencia de todos, pero se elige uno. Así que acá están todas esas grandes definiciones. Y en este caso hagamos el razonamiento simple. Si estos de acá de Abraham hablaban con Dios y estos de otros hablaban con las piedras o arcilla, estos de acá eran hermanos de este. Tenemos que decir entonces que un gemelo que era bruto y el otro era inteligente. Y según ustedes, ¿cuántos minutos le tomaban al hermano inteligente decirle al hermano bruto? Disculpa, ¿no te das cuenta que estás hablando con unas piedras? Vení acá un rato y te presento a mi Dios que es verdadero. Viniendo de Yahvé lo veían y hablaban con él y le daban de comer. Le preparaban estofado y cuando él llegaba cansado le prepara también las cosas que porque pudiera descansar, lavarse los pies, secarse la tierra. Todo esto está escrito. ¿Cuánto le iba a tomar a Abraham decirle al hermano, ven para acá que te muestro mi Dios que existe? Porque vos estás hablando con las piedras, un Dios que no existe. ¿Cuánto tiempo le hubiera tomado a él a decirlo? En lugar de eso, estos dos siguieron una década, según la teología, el hermano inteligente evolucionando hasta llegar al monoteísmo y el hermano bruto que continúa hablando con las piedras. El juramento decía que este de acá juraba por Dios y este de acá juraba con un montón de piedras. Pero si quiere empezar a pensar en algo como eso, es algo completamente sin sentido. Ambos eran reales, eran dos hermanos, no dos pueblos distantes entre sí, eran dos hermanos, vean. Solamente que mientras que Abraham fue llamado por un Elohim que les dio, sal de la tierra de tus padres, que vamos a conquistar otros territorios, mientras de estos de acá que se quedaron en Mesopotamia, estos de acá servían a un Elohim que gobernaba en Mesopotamia y Abraham servía a un Elohim que le habían reclutado. Punto. Pero todos tenían el mismo poder. Tanto es así que si tienen ganas de leer el comentario que hizo Rashi de Troyes, que es uno de los comentaristas más importantes de la historia, comentarista judío de la Biblia, vivió alrededor del año 1000, él dice que acá de los dos claramente eran bandos que defendían cada uno un lado de la frontera. Tanto es así que poco después de que se van, a la madrugada del día siguiente Labán abrazó a sus nietos y a sus hijas, los bendijo y regresó a su casa. Mientras que Jacob prosiguió su camino, de pronto le salieron al paso unos malaquín de Dios, es decir, unos ángeles de los Elohim, es decir, portadores de órdenes, enviados de los Elohim. Jacob, escuchen bien, al verlos exclamó, este es un campamento de Elohim. Atención, este es el campamento, está escrito, el campamento de Dios, obviamente. Pero yo lo leo haciendo esta sustitución. Entonces, hay un campamento de Elohim, que Dios se va de campamento, que sale con una carpa. Pero atención, no termina ahí. Pero eso dio ese lugar el nombre de Mahanaim. Mahanaim quiere decir, indica algo doble, o sea, dos campamentos en uno. Así que Jacob en este lugar vio a dos campamentos. Y vio dos campamentos y... joder, estos son los campamentos de los Elohim. Se llama ese lugar dos campamentos y se va. Yo hice 15 meses un entrenamiento militar de los Alpes con la OTAN y estas cosas. Cuando estábamos de maniobras, estábamos en el campamento, aparecía gente de los malaquín nuestros, se les acercaban y les decían, váyanse, no se puede estar acá. Y eso es exactamente la misma escena que describen acá. Él llega y les dice, le salen al encuentro de los malaquín y él dice, sonamos, es un campamento de los Elohim, vámonos. Está aquí, está claro. Todo es coherente, no hay necesidad de inventar nada. Yo espero encontrarme con alguno para preguntarle algunas cosas. Tanto es así, donde estaba, a ver. Acá es muy bueno. Dentro de un rato trataré de responder, ¿ok? Lo que pasa es que responder eso me demanda mucho esfuerzo. Así que había dos campamentos. Después sabemos que Jacob siempre tenía roces con Esaú por el tema de quién era el primogénito.
Esta es la historia que conocemos todos, ¿no? Génesis 25:34, que eran gemelos. Entonces, como los gemelos nacen, hay que recordar que nacen después de que un Elohim visita a su madre. Nacen juntos así que pueden... Yahvé dice siempre, Jacob es mi primogénito. Pero en la Biblia dice que Jacob nació en segundo lugar, porque el primero en salir fue Esaú. Pero cualquier ginecólogo les puede explicar que en un embarazo de gemelos, el que nace en segundo lugar es el que fue concebido primero, porque se ubica por la parte superior del útero y nace en segundo lugar. Así que el verdadero primogénito por orden de concepción es Jacob y no Esaú. Y el que utiliza este discurso de la primogenitura de Jacob evidentemente sabía todo eso. Entonces un Elohim hizo una intervención sobre la madre, concibió gemelos, así que el que nace en segundo lugar es el primogénito. Es decir, el que fue fecundado en primer lugar. Es un dato preciso. Así que el que hizo esto lo sabía muy bien y por eso sabía que Jacob era el primogénito. Y después venía toda esta historia del plato de lenteja con el que Esaú se dé la primogenitura y acá aparece otra cosa que es interesantísima. No sé si saben, pero la madre después ayuda a Jacob y a engañar a su padre Isaac. Como Esaú era peludo, entonces cuando le tiene que dar la bendición para la primogenitura, le pone un poncho peludo a Jacob porque el padre ya estaba viejo y ciego y no podía ver, lo tocaba, le siente el peludo y cree que es Esaú. Así que le da la bendición al primogénito. Tienen que saber que en la Biblia la concepción bendición significa siempre transferencia de bienes, porque nosotros estamos habituados a pensar que la bendición es uno hace bueno, ok, me bendijo, me voy tranquilo, algo etéreo. Cuando leen los pasajes, van a leer algo precioso. Cuando Esaú llega para recibir esa bendición, Isaac le dice, no, pero yo ya di todo. Y Saúl le responde, pero no hay ni un poco para mí, Génesis 27:36. O sea, ustedes imagínense, una bendición que se acaba. Mañana, el domingo por la mañana, vayan a misa, lleguen tarde y díganle al sacerdote, mida la bendición y que el sacerdote les diga, no, se la di a todos los fieles, ya no me queda más. Esto es lo que está escrito en la Biblia. Pero no es una estupidez para hacer rey a la gente, es la verdad. Porque dar la bendición no es etéreo, porque todo se centra en el primogénito y los otros no contaban para nada. Cuando él, Isaac, le dice, yo le di todo a Jacob, quiere decir que todos los bienes materiales, terrenos, animales, esclavos, ya le habían dado entregados a Jacob. Para vos no hay nada, porque de eso se trataba la verajá, la bendición, en el mundo judío, la transferencia de bienes materiales. Esa es la bendición, porque Esaú dice, ¿por qué no me quedó nada para mí? Y el padre le dice, no, yo le entregué todo, no quedó nada. Y claro, es decir, no es que hablara así porque fueran idiotas, ya que se la di todo a él, para vos no queda nada, ni siquiera una abeja, ya todo le pertenece a él. La primera parte en el otro libro que salió hace una semana, que esta noche ya lo tenemos acá terminado, al menos ya están terminadas todas las copias que me mandó Mondadori, utilizo las mismas técnicas e hizo un análisis paralelo entre el Antiguo Testamento y los textos griegos. Principalmente lo hice con Homero. ¿Cómo es que relatan exactamente la misma historia? Es decir, que hablan exactamente de los mismos individuos, a los cuales la Biblia llama Elohim, y que los textos griegos llaman Theoi, y a los que en la India llaman los Vedas, y lo que en Estados Unidos, perdón, en América, le llamaban Viracocha. Pero son siempre los mismos. Siempre tienen las mismas características físicas, las mismas actitudes, necesidades neurofisiológicas, se movilizaban de la misma forma, la misma tecnología también tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí en ese libro, de que todavía me quedan un par, las que me han pasado, bueno, ya no me acuerdo bien, que dicen que pasó a hacer, tuvieron que hacer muchas reimpresiones, cosas que yo no sabía. Y así que ahí comencé lo que después continué en el otro libro. Repito que fue publicado hace unos días atrás, precisamente para mostrar cómo los pueblos antiguos contaron todos en realidad la misma historia. Si se aplicase la Ilíada y la Odisea, la misma metodología, es decir, la misma categoría exegética y filológica que se aplicaron en la Biblia, podríamos crear el monoteísmo homérico. Pero por suerte nunca se le ocurrió hacer algo como eso a un teólogo. Porque de lo contrario estaríamos acá ahora discutiendo sobre la teología homérica.
Pero por suerte no se le ocurrió eso a nadie, por lo cual nos limitamos a hablar de la teología bíblica. Pero las historias son iguales. Y lo interesante es que si nosotros agarramos una cosa de la que ya nadie habla, porque obviamente en ese momento, después del concilio de Nicea, cuando había un poco más de 40 o 50 cristianismos diferentes que eran predicados originalmente, Constantino reunió varios representantes en Nicea y les dijo: ahora ustedes de acá van a sacar solo uno. Todos los demás lo tiramos a la basura y lo hacemos desaparecer. Definan ustedes una verdad. Bueno, no me importa cuál sea, elíjanla ustedes. Y a todas las demás le vamos a declarar heréticas y lo vamos a hacer desaparecer. Y por votación eligieron la que creemos ahora, es decir, la que se enseña. Y si en la votación se hubiera elegido otra, ahora creeríamos en otra cosa. Pero eligieron esta, ¿ok? Después de lo cual todo eso que hacían y decían los primeros cristianos, obviamente, se fue buscando hacerlo desaparecer. Después, por suerte, escribieron libros. Como por ejemplo los de Celso, que fue el siglo II después de Cristo, y es cierto, Celso después fue declarado uno de los herejes. Y también, por ejemplo, los de Justino Mártir, que por el contrario fue declarado santo, uno de los padres de la iglesia. Ahora escuchen lo que dice Celso. En su llamado el verdadero discurso, en el 5º capítulo, estamos en el siglo II después de Cristo, donde hubo varias creencias de los cristianos. Dice: bien, dejemos afuera todos los puntos que se pudiera refutar al que llaman su maestro, y considerémoslos un auténtico mensajero. Ahora bien, ¿fue él el primero y único en venir o vinieron otros más antes que él? Si intentan, está hablando de los cristianos, si intentan los cristianos afirmar que es el único, ahí se les puede atrapar una flagrante mentira y contradicción, porque afirman tajantemente que también vinieron otros, alrededor de unos 60 o 70 por vez. ¿Entendieron? Y dicen también que sobre su propia tumba vino uno, y según otra versión 2, y le dijeron a las mujeres que había resucitado. El Hijo de Dios, al parecer, no era capaz de abrir solo la tumba y necesitaba de otros que movieran la piedra. Esto está clarísimo y lo dicen los evangelios. Otro de estos mensajeros se le presentó al carpintero cuando quedó embarazada María. Después les cuento algo curioso sobre eso. Y otro más para hacerlos huir a Egipto. Él está bien lejos de ser el único y que dice ser vino y visitar al género humano. Siglo II después de Cristo. Los cristianos decían que estos sujetos venían en grupos de 60 o también de 70 por vez. Todo esto de acá debe desaparecer porque eligieron la verdad, que dice que es el único Hijo de Dios, y eso es lo que tenemos que creer. Pero los primeros cristianos no creían eso. Justino Mártir, padre de la iglesia, santo. En su apología del cristiano, digamos que era coetáneo de Celso, le escribía al emperador Antonino Pío, para decirle: pero ¿por qué nos persigues a nosotros los cristianos? ¿Por qué? Y escuchen lo que le dice. El nuestro, es decir, el que creemos nosotros, es como el de ustedes. Usted sabe, de hecho, la cantidad de hijos de Zeus que había en las escrituras suyas, y que son como las nuestras. Hermes, el que es intérprete del Logos, Esclepio, que curaba, Heracles. Después, alguno intentará reprobar el hecho de que fue crucificado, que también esto es algo común entre los hijos de Zeus que nombré al principio, después del que digamos que nació de una virgen. Aunque esto también sea para vosotros algo común en la historia de Perseo, cuando afirmamos que él sanó a cojos y paralíticos. Todo esto es igual a lo que hacía vuestro Esclepio. O sea que el padre de la iglesia, santo, dice: pero ¿por qué se la agarran con nosotros? Porque seguimos a uno que es exactamente igual a esos que siguen ustedes, uno pagano. No hay ninguna diferencia y esto es recontraevidente. Y lo dice un padre de la iglesia: pero ¿por qué se la agarran con nosotros? El nuestro es como el de ustedes. Igual, no hay ninguna diferencia. ¿Entienden? Después llega el concilio de Nicea, el concilio después de Constantinopla, y a partir de ahí nosotros tenemos el credo niceo-constantiplano de un Dios omnipotente, creador del cielo, todas estas cosas que se inventaron ahí.
Pero antes de eso no existía un grupo de 60 o 70. Tenemos también la bella historia de María, que recibe la visita de Gabriel. Ahora bien, Gabriel es una palabra en hebreo que no es un nombre. Es un significado que significa función, Garberel, es decir, un poder que ejerce representación de él, y él es el singular de la palabra Elohim sintetizado, lo que indica los poderosos, aquellos que tienen el control. Así que el Geber de él es un él, es decir, el que está a su defensa, el que está en posición a favor de él, cambiando el largo vocal. Se transforma en Gabriel, es decir, que un Gabriel se encuentra con María y ella queda embarazada sin haber estado con un hombre. Este tipo de cosas en el Antiguo Testamento se cuentan muchas veces, es decir, que muchos visitaban a las mujeres de la familia abrahámica, y después de que ellos la visitaban, ellas quedaban embarazadas. Esta historia de acá se repite constantemente en el Antiguo Testamento, pero atención, en el texto coetáneo es decir, paralelos a los evangelios, se cuenta, por ejemplo, el hecho de que José tenía miedo de que María hubiera sido engañada por alguien que se hizo pasar por otro. Ahora bien, esto que cuento en los evangelios canónicos obviamente fue borrado, porque José debe ser uno que aceptó la voluntad de Dios. Y no fue así. Él pensaba y decía que si fue así, ella debe ser lapidada. Y así que se le representaba toda una serie de problemas porque tenía que, por el hecho de hacerse pasar por otro, ese personaje. Entonces, así como, ¿cómo decirlo? La historia es diferente a lo que siempre nos han contado. Porque un Garber de un él, un Gabriel, por ejemplo, que se le presenta a Daniel 10:5. Daniel, ustedes ya saben, el profeta. Acá pasa una cosa curiosa cuando Daniel lo ve llegar. Dice, vi llegar a un Ish, que explica al principio, vi llegar un personaje masculino, un hombre. Y en la Biblia que tienen a sus casas está escrito que llegó volando rápidamente. En hebreo, en el diccionario de hebreo, en el diccionario de etimología, este es un diccionario de italiano, un diccionario de inglés, un diccionario de etimología de inglés, donde se cita el mismo versículo, se traduce exactamente, para que no vean que yo no uso mis traducciones, se traduce exactamente lo que dice en hebreo. Llegó muy cansado, no llegó caminando, llegó cansado. En la Biblia que tienen en casa está escrito, llegó volando rápidamente. ¿Por qué? Porque como Gabriel es considerado, un ángel, la metafísica, los ángeles tienen que llegar volando rápidamente. Pero Gabriel no es un ángel, por lo que llega cansado. A eso está escrito y lo dice acá, Está acá. Acá. No les estoy mostrando la traducción mía, estoy manteniendo mi compromiso. Está acá. Lo que dicen los diccionarios, para los que lo vuelvan a ver, están comparados con las fotocopias de las páginas. Así que un Ish visita, un individuo masculino visita a María y ella queda embarazada sin haber conocido a un Adán, a un hombre, es decir, sin haber conocido o haber pertenecido a la especie de los Adán. Así que es probable que el Espíritu Santo sea el que entró por donde hay que entrar. Y el jesuita Jean Danielou, académico francés, teólogo, profesor del Instituto Católico de París, dirigió un estudio sobre este Gabriel, sobre la figura del Espíritu Santo. Como saben, en el Evangelio está escrito que el Espíritu Santo cubrió a la Virgen con su sombra y ella quedó embarazada. Él dirigió un estudio completo, acá lo simplifico, para decir que el Espíritu Santo no es otra cosa que la transposición cristiana del relato judío de Gabriel. Jesuita, académico de Francia, docente del Instituto Católico de París. Gabriel es
El Espíritu Santo es la transposición en términos cristianos de la figura de Gabriel. Así que, jesuita, etcétera, 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 dice que cubriendo a la Virgen estuvo Gabriel. Así que los cristianos llaman al Espíritu Santo, y es esto lo que les llaman eso,